Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 51. Está la palabra que nos inspira en la mañana de hoy. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 51. Tiene un título: El joven que huyó. Diga conmigo: el joven que huyó. El versículo 51 dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Vamos a volverlo a leer. Marcos, capítulo 14, versículo 51. ¿Estamos allí? Dígalo. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, predicaré tu palabra para gloria y honra de tu nombre, Señor. Solo sé que nada sé. Tú tienes el control. Tu palabra dice, Dios mío, aleluya, que tú simplemente nosotros ponemos nuestros labios y tú los llenarás de la palabra santa tuya. Tú conoces, Dios mío, los corazones. Tú conoces, Dios mío, las necesidades de cada uno de los amigos y de las amigas que están allí en la iglesia radial. Padre, muchas gracias. Honramos y bendecimos tu nombre, Padre. Queremos que esta palabra se convierta en motivación para un descarriado. Padre, que el que está pasando momentos difíciles, esta palabra lo fortalezca, Dios. Que el que está enfermo, esta palabra lo sane. Que el que está pasando momentos de angustia, venga, oh Padre, un espíritu de esperanza y de paz. El que tiene sentimientos encontrados, Dios mío, tú le des, Padre, claridad en el camino y a los pensamientos que tratan de confundirlos. Padre de la gloria, porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi Padre, muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos toda gloria y toda honra, Señor. Dame los códigos secretos que hay en esta cita, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y que el descarriado se vuelva a ti. El que se había ido de su hogar, vuelva a su hogar. El que había quebrado, Dios mío, que se restaure en su vida crediticia y comercial. Y el que había pecado, el que había caído, Dios mío, de tu gracia, las enormes manos tuyas lo vuelvan a sostener, a través de él reconocer, Dios mío, que te necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles hoy una historia quizás muy no mencionada en la Biblia, la palabra de Dios, el libro más leído del mundo. Evangelio según San Marcos. Después que arrestan a Jesús, después que él viene de aquel momento donde él está en medio de su dolor en el Monte de los Olivos, que dice que está pasando por la prensa del olivo, por donde pasaban el olivo fresco. Como dice Romanos, el apóstol Pablo, que dice que él es el olivo verde del cual sacaron el mejor aceite, el olivo verde, el que fue procesado, el que machacaron como nunca y sacaron de ahí el mejor aceite, el olivo verde, el que fue procesado. Algunos lo conocen como en el Evangelio de Lucas, como les he enseñado, como el caballero justo o el hombre justo. Marcos, en una de sus redacciones de las historias, de sus historias narradas a las iglesias del Señor y que dejó plasmado en los pergaminos sagrados, y que los traductores a la versión Reina Valera 1960 dada en español, después de que prenden a Jesús,
nos encontramos con dos versículos cortitos, pero de una historia que nos muestra de un joven que cuando arrestan a Jesús, él va cubierto con una sábana, mirando qué va pasando y qué le van haciendo a Jesús. En el texto anterior, usted lo ve en el capítulo 14, versículo 43, habla de el arresto de Jesús. Cuando arrestan a Jesús, que el traicionero de Judas lo entrega, donde Pedro se enoja y desenvaina la espada y le corta la oreja al primo del sumo sacerdote. Porque todavía acuérdese que Pedrito estaba todavía como que allí, apenas estaba en su formación. Cualquier parecido con la realidad, señoras y señores, diga, es pura coincidencia. Y ahí es donde Dios le dice y lanza esas expresiones hermosas que dice: Pedro, no es con espada ni con ejército, Pedrito, es con mi santo, es con el Santo Espíritu de Dios. Pero nos llama la atención de este joven, y tratan de mencionarlo ahí, de hacer un intervalo entre el arresto de Jesús y Jesús ante el concilio. En medio de esas dos historias, ellos meten la importancia de un joven que seguía a Jesús cuando lo aprendieron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Desnudo. Hay una pregunta: ¿quién podría ser ese joven? ¿Sería un joven curioso que lo dominaba la curiosidad, señoras y señores? ¿Sería un joven que simplemente dice: me levantaré y me taparé y me voy a ver qué va a pasar, porque aprendieron al que yo veía hacer milagros y al que se llamaba ser hijo de Dios? Quizás algunos me preguntarán: predicador, ¿pero quién era ese joven? Señoras y señores, permítame, y yo trato de hacer un poco de historia de algunos comentaristas bíblicos que tratan de asegurar y aportar acerca de este joven que en el arresto de Jesús, después del arresto de Jesús en Getsemaní, cuando sus discípulos amados salen huyendo, aterrorizados por temor a los fariseos y a todo el pueblo que se había volcado para prender a nuestros maestros. Dicen algunos que existió una conversación entre Jesús y un escribano, el cual dice que ese joven pertenecía a un grupo de jóvenes que se dedicaba a hacer sátiras de las actuaciones de los fariseos, pero que él creyó sinceramente en Jesús, y en esos días había ido para escuchar cerca a cerca, cara a cara, a nuestro Maestro Jesús de Nazaret, y tuvo que escapar de la furia de los fariseos, y después se unió a un grupo de vándalos llamado los asesinos, quienes luego se vengaron de la muerte de Jesús con Poncio Pilato, Caifás, Herodes y los fariseos que lo apresaron. Este escrito dice que Jesús se le apareció y detuvo su sed, su furia y venganza, y de allí algunos lo titularon como el siervo indignísimo, pero también se le colocó el nombre como el siervo de siervo, porque no quería aceptar ningún nombre personal. Otros hacen comentarios acerca del joven que aparece ahí narrado en 2 versículos. Dicen que posiblemente algunos comentaristas bíblicos de la iglesia tradicional dicen que podía ser Juan, pero su comentario no es muy aceptado por grandes eruditos acerca de sus narrativas, o tratar de asegurar que era el discípulo amado Juan. Otros tratan de asegurar
de que muy posiblemente, señoras y señores, podría ser el mismo evangelista Marcos que en medio de sus narrativas, cuando está contando, cuando Judas entrega al maestro de maestros y cuando los discípulos ahí en Getsemaní sienten miedo, sienten temor, porque todo el pueblo se volcó con palos y espadas, ellos automáticamente la única decisión que toman es salir huyendo, pero que Marcos trata de reflejar ahí en sus manuscritos, que aunque aquellos se fueron huyendo, él buscó la alternativa y la forma de encubrirse para ir cerca a cerca, seguir las pisadas del maestro que en este momento había sido detenido por el pueblo que muchas veces estuvo allí en las sinagogas, pero que ellos mismos se encargaron de entregarlos. Hay miles y miles de conversaciones y de comentarios de hombres que tratan de dar sus aportes de lo que significa, de quién sería este joven que aparece allí narrando la historia del Señor Marcos. ¿Será verdad o será mentira, señoras y señores? Juzguen ustedes. Un hombre que, aunque no fue mencionado entre los 12 y entre los que la Biblia relata, señoras y señores, que comían, que bebían, que dormían y que estaban al lado del Mesías, pero damos cuenta que este joven sintió, no importa que me hagan, no importa que me aprendan, no importa que me detengan, pero yo voy a acompañar a mi Jesús, porque tengo muchas cosas que agradecerle a Él. La Biblia no habla mucho de este joven, no habla mucho de él, solamente muestra el comportamiento y la actitud. Pregunta: si a usted pasan con alguien que hayan aprendido, de pronto lo llevan las autoridades por la calle, si usted no tiene ningún núcleo familiar con esa persona, o si usted no siente algún afecto por esa persona, ¿usted saldría de su casa un día como hoy? Imagínese nomás, Dios los guarde, que vayan pasando a alguien que las autoridades competentes hayan aprendido y que vaya pasando por su casa. Usted saldría en el momento tal como está, coge la sábana y usted sale y se cubre y va siguiendo a ver. Por muy curioso que fuera, no se atrevería a hacerlo más, porque se iban a enfrentar a un ejército malévolo. Sabemos que en ese momento el ejército que manejaba Herodes era un ejército cruel. Acuérdese que él fue el culpable de los que mataran, que derramaran sangre inocente de los primogénitos. Este ejército era devastador. Llegaban a las casas, cuentan la historia bíblica, y tumbaban, no simplemente, usted lo ve en la televisión, en las historias que ya pasó Semana Mayor y presentan las películas y usted las ve allí en YouTube. No simplemente lo que usted ve, ellos eran más sanguinarios, malévolos. Ellos no les importaba desenvainar espada y coger a los débiles y volarle la cabeza. Ellos llegaban a las plazas de donde estaban los mercaderes y ellos les volteaban como les diera la gana. Cuando no pagaban impuestos, pasaban con sus caballos y tumbaban y se llevaban. Eran un ejército que no tenía corazón en el pecho, como dicen por ahí vulgarmente. No tenían sentimiento, no amaban a los demás, no les importaba el pueblo. Era un pueblo que sanguinario, era un ejército como el ejército de Herodes, de este hombre Nabucodonosor, que Dios tiene que llevarlo. Dios tiene que llevarlo como bestia del campo. Pero miren, eran un ejército sanguinario, era un ejército que no sentía sentimiento por nadie. Eran entrenados como máquinas de guerra cuando aprenden a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Herodes y los sacerdotes, los escribanos y los fariseos veían el ministerio de Jesús como una amenaza y como un peligro para la sociedad, como un revolucionario, cuando mi Cristo jamás
tuvo corazón de revolucionario. Ellos lo veían así y temían que el pueblo se fuera a volcar sobre ellos. Pero mi Jesús jamás tuvo ese sentimiento. Él mismo dice que Él mismo como cordero fue llevado al matadero. Él no se opuso. De hecho, le reprochó a Pedro por haber actuado en la carne. Por eso Él se los llevó a orar. Él venció. Yo les enseñé a ustedes que el grito de independencia de mi Señor no fue en la cruz. El grito de independencia de mi Señor fue en el Monte de los Olivos, cuando estaban moliendo al olivo verde, sacándole la máxima sustancia por causa del pecado suyo y del pecado mío. ¿Será verdad o será mentira, señoras y señores? Así lo dice la Biblia, la palabra de Dios, el libro más leído del mundo. Ahí aparece la historia de este joven. ¿Quién era este joven? No sabemos quién era, pero este joven apreciaba o a Jesús o estaba agradecido por lo que Jesús había hecho, o número 3, o amaba la doctrina que enseñaba Jesús. Mire, puso su vida en riesgo. Quiere decir que había un valor sentimental, diga conmigo, sentimental hacia el maestro. Hacia el maestro. Los demás se fuman, los demás huyen, los demás niegan como Pedro. Pero ya mi Jesús le había dicho: Pedro, dime, Señor, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes, contigo para las que sea. Por segunda vez pasa el ratito y le dice: Pedrito, dime, maestro, ¿tú me amas? Maestro, ya te dije, yo te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Quizás mi maestro vuelve en sus compromisos y se distrae un ratico, y al pasar otro momento le dice: Pedrito, dime, maestro, ¿tú me amas? Pero, Señor, te lo he dicho miles de veces que sí te amo. Apacienta mis ovejas, Pedrito. Quiero decirte algo, muchacho, que antes que el gallo cante, tú me habéis negado. No, Señor, ¿cómo es posible? Jamás yo haré eso. Pero mi Señor, que conoce todas las cosas, porque Él es principio y fin. Él, antes de construirlo a usted y construirnos a nosotros, o mejor, construirnos no, porque nosotros no somos un carro, no somos una moto, no somos una bicicleta. Antes de diseñarnos, Él tiene el diario de nuestra vida, pero antes de Él diseñarnos, Él fue a nuestro final. O sea, usted me está tratando de decir, predicador, que mi Señor conoce mi final. Pues sí, señor escéptico. Él es el único arquitecto que primero va al final y luego viene y construye. Él lo tiene todo. Él es arquitecto de arquitecto, hace el diseño, y Él es el único ingeniero que crea, pero antes de crear va al final y luego viene y gesta y crea su diseño perfecto a imagen y semejanza suya. Por eso cuando usted se ve ahí en el espejo, usted ve ese hombre hermoso, esa mujer hermosa, llenada de cualidades y dotes espirituales, porque Dios lo invistió a usted y me invistió a mí de su favor y de su misericordia, y nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Este muchacho viene detrás muy sigilosamente, venía allí cubierto, muy atento: voy a acompañar a mi maestro, no lo voy a dejar solo. No voy a permitir que mi maestro, no, ese que llevan es Jesús de Nazaret. Pero de un momento a otro la historia dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Sabe que en el mundo espiritual esto tiene una enseñanza? ¿Cuántas personas en el momento del arresto de Jesús olvidaron sus mantos? ¿Sabe qué representa en el mundo espiritual este joven? El joven representa
representa los discípulos o los siervos que escucharon el mensaje de salvación, que Jesús les dio de comer en el desierto, que Jesús les enseñó la palabra de vida del Padre, les enseñó todo lo del reino del Padre, pero que en el momento de la prueba, de la dificultad, no enfrentan, sino que rasgan sus vestidos y se van por la tangente. Esto es figura de un hombre que aunque ama a Dios, que aunque ama sus enseñanzas, que aunque tiene claro que Jesús es el Hijo de Dios y que la doctrina es la verdad, la cual él sigue, pero que en el momento de las circunstancias y de enfrentar para decir sí, yo lo conozco y hago parte de él, hagan conmigo lo que quieran, pero yo no me voy de aquí, porque yo lo conozco a él y yo soy uno de los que sigo sus enseñanzas. Que él va cubierto su cuerpo, lo detienen y cuando lo detienen automáticamente lo agarran, él se suelta, se da un sacudión, se le suelta de las manos, se va corriendo desnudo, sin cobertura. O sea, el miedo le hizo botar la cobertura. La sábana es figura del manto. El manto representa cobertura. El manto representa la investidura del Espíritu Santo de Dios. Predicador, muéstremelo por la palabra. Se lo muestro, Señor, a través de la vida de Pedro. Cuando matan a Jacobo y ya Herodes estaba en la fiesta de la Pascua, estaba celebrando las fiestas y ya esperaban era coger a Pedro y llamar la atención a todos los que estaban ahí para que lo aplaudieran, porque Herodes quería ganarse el reconocimiento del pueblo, y ellos al pueblo le gustaba cuando sacaban un mártir de los que seguían la doctrina de Jesús. Y miren que cuando a Pedro lo meten en la celda de más adentro, resguardado, con centinelas en la primera puerta, con centinelas en la segunda puerta, con centinelas allá en la última puerta donde estaba Pedro encerrado, que dice la Biblia que Pedro se quitó sus sandalias, se quitó su túnica, se quitó, dejó de estar ceñido su cinto y luego se quitó su capa, su túnica. ¿Cómo usted sabe eso, predicador? Porque la Biblia lo enseña. Porque ya Pedro esperaba la muerte. Ya él dice, yo sé que esto terminó, esto va a terminar aquí. Pero lo que no sabía Pedro era que allá había una iglesia, señoras y señores, el cual Dios le dio el nombre de Sal. Eso es lo que quiere decir Dios. Una iglesia investida de poder que determina lo que pasa en el mundo espiritual y lo que pasa en el mundo físico. Y la iglesia oraba, y la iglesia clamaba, y fue tanto, señoras y señores, el clamor de la iglesia, que ese clamor llegó a la presencia de Dios, y Dios manda al ángel del Señor para que viniera a fortalecer ahí al siervo Pedro. Y cuando el ángel entra, dice que lo encontró, ¿cómo? Lo encontró dormido. Diga conmigo, dormido. Lo encontró sin sus sandalias, lo encontró sin sus vestidos y lo encontró sin su manto. Esa sábana es figura del manto que cubría a ese joven. Esto tiene un misterio espiritual, unos códigos secretos. El joven sabía que era el Hijo de Dios. El joven había escuchado la voz de Dios y lo tenía quizás en gran estima, por eso iba detrás, no por curiosidad, porque ya les dije que ninguno se atrevía a ir por curiosidad porque se iba a enfrentar a un ejército sanguinario. Es posible que lo hubiesen matado a filo de espada. Pero él va sigilosamente acompañando a su maestro, al que lo tenía como modelo, al que lo tenía quizás como inspiración, y no está hablando de un adulto mayor, está hablando de un joven. O sea, que los jóvenes también tienen hazañas marcadas en la Biblia. ¿Cómo así, predicador? Sí, acuérdese de los 3 jóvenes hebreos que decidieron no contaminarse con la comida del rey, pero ellos permanecieron. Estos fueron diferentes. Estos dijeron, aunque nos cueste la vida, pero no negaremos a nuestro Dios, y tampoco, oh rey, tampoco nos inclinaremos delante de tu estatua, delante de tu Dios.
sea el nombre de Jehová bendito. Miremos la diferencia entre estos tres jóvenes. Para aquellos que dicen, no, yo estoy joven, y eso de seguir al evangelio, eso de leer la palabra, eso de ir a la iglesia, eso no, ¿para qué? Cuidado, 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 que la Biblia deja historias narradas de jóvenes que también se atrevieron a seguir. En la historia de los tres jóvenes hebreos, acá un joven que determinó exponer su vida e ir. Cuando lo llevan, quizás lo van empujando, lo van llevando para llevarlo ante el tribunal. Cuando arrestan a Jesús, ahí viene el joven y va detrás de él. Ahí, si él se expuso, es porque él tenía algo a favor de Dios. Pero cuando él enfrenta la situación, lo descubren que él va cubierto con una sábana. Lo detienen, lo arrestan. Fue tan grande el miedo y el temor que él se suelta y él se fue huyendo desnudo, o sea, soltó su manto. ¿Qué quiere enseñarnos? ¿Cuáles son los códigos secretos que Dios nos muestra aquí, señoras y señores, a través del Espíritu Santo? Eso es figura de aquel hombre y de aquella mujer. Cuando usted ve en la Biblia la figura de árboles, está hablando de figuras de hombres. Cuando usted ve en la Biblia de jóvenes, está hablando de hombres con ministerios. Cuando usted en una visión, en un sueño, en una revelación ve niños, Dios le está mostrando a usted un ministerio. Le está hablando acerca de un ministerio. Puede ser del suyo o del que Dios le está mostrando a través de la revelación, el personaje protagonista de ese sueño, de esa visión o de esa revelación. Cuando usted ve jóvenes, Dios le está mostrando a usted en una visión, en un sueño, en una revelación. Dios le está mostrando un hombre o una mujer que tiene un llamado a un ministerio, pero que en el momento de enfrentar la crisis por causa de Jesús, tienen la capacidad de dar media vuelta y dejarse arrebatar el manto y salir corriendo desnudo, sin protección divina de Dios. Para los judíos, señoras y señores, usted lo sabe, que para los judíos el mostrar la desnudez era un acto de inmoralidad y de pecado. Él, por el miedo de que lo aprendan, sale por la tangente, pero le quitan su manto. Es posible que ese joven hubiese tenido llamado de Dios. Es posible que él amaba estar cerca de los 12. Es posible que no se perdía una de las enseñanzas de Jesús. Pero él tenía algo que usted y yo podemos tener, y no es de criticar, algo que se llama miedo. Cuando por causa de la doctrina, cuando por causa del Señor, usted siente acoso, señalamientos, perturbaciones, o usted se levantan contra usted y salen esos gigantes 40 días y 40 noches a amedrentarlo, a decirle, deja eso, vas a continuar con esa locura, todavía vas a seguir insistiendo, tú sabes, mira, ¿dónde está tu Dios en medio del problema? Te dejó solo, en medio de la angustia, en medio de la calamidad, mira, ¿dónde está? Dime dónde está. Porque así es el enemigo se levanta y viene con ímpetu a hacer sentir que tu Dios y mi Dios no sirve para nada, y te bombardea la mente de día y de noche para que tú mengues en la fe y no enfrentes por causa de Cristo cual situación perversa sea. Si él le seguía, era porque le amaba, y en el momento sintió el impulso, voy a acompañar a mi Jesús, ese Jesús el que llevan ahí agarrado. Los escuadrones de Herodes lo llevan, yo lo voy a acompañar, voy a ir detrás, ahí voy a ir. ¿Qué le van a hacer? Quiero ser testigo ocular de lo que le va a pasar. Pero cuando es descubierto, lo agarran y deja su manto y sale corriendo desnudo, sin protección. ¿Sabe por qué? Porque el miedo le hizo botar su manto. Si de pronto él hubiese tenido un poco más de valentía, él lo agarran por el manto y le dicen, señor centurión, señor soldado, sepa una cosa, lo que es con él, también es conmigo. Ustedes andan preguntando dónde están los que le siguen, aquí estoy.
porque yo también amo su doctrina. No era uno de los 12, pero él amaba la doctrina de los 12. Amaba la doctrina del maestro de maestro, del catedrático de catedrático, del experto en divinidades de divinidades, el Dios Todopoderoso. Lo conocen, señoras y señores, como Jesús de Nazaret antes de ser el Cristo. ¿Será verdad o será mentira? El joven dejó su manto por algo que se llama miedo. ¿Cuántas veces el miedo nos ha llevado a nosotros a salirnos de la cobertura de Dios? Quiero que aprendamos 3 cosas. Número 1, él tuvo la valentía para ir sigilosamente detrás de los escuadrones que llevaban allí al maestro. Pero cuando es confrontado, él sale por la tangente. El miedo lo lleva a salir huyendo. Es posible, señoras y señores, que le haya pasado como Pedro. Es posible que después que Pedro niega a Jesús, él dice: volveré a mi barca. Dice que se quitó el manto y se fue otra vez a pescar, a su vida cotidiana, normal, decepcionado, amargado. Él me lo advirtió, él me dijo, y yo con mi carnalidad le dije que iba con él hasta la muerte y no fui capaz de enfrentar cuando me preguntaron si yo era uno de ellos. Pero él, después decepcionado, imagínese el diablo cómo vendría encima de Pedro a decirle: miserable, traicionero, poca pena, tanto que estuvo contigo, te alimentó, te enseñó, te escuchó, te soportó, te permitió caminar por en medio de las aguas hacia donde él estaba, y lo traicionaste así. Y el diablo quizás venía de día y de noche y le decía: miserable, ¿tú crees que él te va a perdonar? ¿Tú crees que él, después de lo que hiciste, no hiciste cualquier cosa? Negaste al Hijo de Dios porque tú sabías y decías que era el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Los que no sabían eran los judíos, los judaizantes que todavía están esperando al Mesías. Pero el diablo sí sabía, por eso se lo atacó de tal manera hasta llevarlo a la cruz. Pero no sabía él que en la cruz, que ya él venía de pelear una batalla en el mundo espiritual, que él peleó la gran batalla ya con el mismo infierno, con los principados, con los potestades allá en el monte de los olivos. Pero cuando él viene, él viene a que se cumpla lo que él peleó allá. Por eso cuando lo cuelgan, lo clavan en la cruz, aleluya, él vio la gloria porque él la peleó en el mundo espiritual. Allá fue su conquista. Acá en el madero solamente fue el cumplimiento de lo que él ganó allá. Señoras y señores, este joven se fue sin cobertura, se fue. ¿Cuántas personas en el momento de la crisis, en el momento de la hambruna, en el momento del dolor, en el momento del diagnóstico médico, alaban a Dios, cantan a Dios, sirven a Dios? Cuando no tienen nada, adoran a ese Dios y aleluyas van, aleluyas vienen. Pero cuando viene el arresto, cuando viene el cara a cara, tú eres de esto. Si tú sigues adorando a tu Dios, te voy a arruinar. Si tú sigues adorando a Dios, voy a hacer que te saquen de la empresa. Si tú sigues leyendo ese librito, voy a hacer, aleluya, que venga un problema tras otro problema tras otro problema. Tú sigues metidito allí y voy a acabar tu casa, voy a acabar tu familia, voy a descarriarte tus hijos, aleluya. Y es ahí cuando muchas personas que son enfrentados ahí, lo primero que dicen: no, si esto sigue así, yo no son de los que dicen: si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Estos dan media vuelta y dicen: no, yo me voy corriendo. Y le arrancan, le arrebatan el manto, le arrebatan la unción. Porque eso es lo que el diablo quiere. Él sabe que cuando él arrebata el manto a un cristiano, le quita la cobertura, le quita la identidad, le quita, aleluya, lo que Dios lo invistió a él a través del derramamiento del Espíritu Santo. Queda vulnerable y va a ser destruido, señoras y señores. Y es posible que usted vea a muchos dignos de misericordia que en el momento no pudieron manejar la situación, salieron huyendo por miedo a la persecución, al señalamiento, por medio de que todos los días el gigante salía y el gigante venía, el gigante salía y el gigante venía, y salía, y llegó un momento en que rebosó la copa y dijo: no más,
Desde que llegué a los caminos de Dios, esto ha sido un chicharrón, esto ha sido un problema. Esto es problemas, van, problemas, viene. Se levanta la esposa, se levanta el hijo, se levanta la hija, se levanta el esposo. El negocio, qué problema, los empleados, qué problema. Pero cuando yo no tenía a Cristo en el corazón, pues yo no tenía ningún problema. Cuidado, que no sea de los que salgas corriendo y el cinturión que representa las autoridades y los hombres fuertes y los principados de las tinieblas te quiten la cobertura que Dios te ha dado. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Acuérdate, Medellín, él ha venido a hurtar, matar y destruir. Pero mi Cristo, el que llevaban preso en ese momento, retenido en ese momento, que en él no había culpabilidad de nada, lo único que él hizo fue hacerse pecador, cuando en él no hubo pecado, cargar tus pecados y los pecados míos. Por eso el poeta cantor decía: mis amigos y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. ¿Será verdad o será mentira, señoras y señores? Eso dice la Biblia, la palabra de Dios, el libro más leído del mundo, señoras y señores. El joven salió corriendo, se fue huyendo. El miedo fue más fuerte que él. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Usted ha visto a alguien al lado suyo que se ha ido huyendo porque desde que llegó a Cristo, aleluya, pruebas, dificultades, situaciones? Porque la Biblia dice, no es como lo muestran los que enseñan hoy el ministerio de la gracia, o los que enseñan la doctrina de la gracia, que no la saben enseñar, que acolitan, que usted puede pecar, que usted puede hacer lo que quiera porque ya Cristo murió por usted en la cruz, y que solamente la salvación es por fe y por gracia. Cuando el mismo que está hablando de que es por fe y por gracia le escribe a la iglesia de Galacia. Ellos venían del linaje de los celtas, hombres paganos que pasaban a los niños por el fuego, que sacrificaban a los seres humanos, a los baales, amaban el conectarse con los astros. Ellos amaban las tinieblas, pero en medio de eso llega Pablo y levanta una iglesia poderosa, llena del poder de Dios. Pero Pablo levanta una iglesia, y cuando él levanta esa iglesia le enseña el fundamento, la palabra, y lo que ellos no se dan cuenta, que enseñan que la gracia, que la salvación solo es por fe y por gracia y no hay que hacer nada más, que el mismo Pablo le enseña a la iglesia de Galacia, que había levantado en medio de las tinieblas de un pueblo pagano, mundano, un pueblo que mataba y comía del muerto, que no dependía de nada, no respetaban a nadie. De eso usted ve las problemáticas que hay en Gálatas capítulo 5. Disensiones, pleitos, contiendas, herejías, adulterios, fornicaciones, altivez, orgullo, soberbia, borrachera. De eso había dentro de la iglesia de Galacia. Pero él, el que hablaba de la gracia y le enseñaba por causa de los judaizantes, les decía: la salvación ya no es por vanos sacrificios ni por la ley, sino por la fe y por la gracia de Jesús. Pero él mismo le escribe, Gálatas capítulo 5, las obras de la carne y el fruto del Espíritu de Dios. Cuando llega la persecución, son pocos los que permanecen firmes. Sí, les da dolor lo que le pasa a la iglesia. Sí, usted los ve. Sufren cuando ve que las iglesias los cierran. Ellos les da dolor cuando ven que un hombre de Dios cae. Ellos sienten el dolor cuando ven que la iglesia de cierto lugar está pasando momentos difíciles. Pero cuando se trata de ellos enfrentar por causa del Cristo que ellos adoran, en el cual ellos sienten dolor de lo que le hacen al pueblo de Dios, ellos tienen miedo de enfrentar eso y salen por la tangente. ¿Cuánta gente no ha cerrado y ha entregado sus ministerios? Ay, ¿usted por qué entregó el ministerio? Yo voy a ir donde el presidente de la misión y yo voy a entregar esto. Yo no, ¿para qué más esto? Yo no voy a continuar con esto, esto es muy difícil. Cobarde, cobarde, vuélvete al Señor. Mira, este joven sacó valentía para ir detrás. Al principio dijo que hagan lo que quieran, yo me voy a arrestar. Era el único que venía ahí pendiente, pero él venía tapado.
no querían que vieran su identidad, tenía miedo, pero él por lo menos intentó. Pero cuando es enfrentado y ve que se va a meter en problemas, sale corriendo. ¿Cuántas personas, cuando vienen las crisis, cuando vienen los zarandeos en las iglesias, usted los ve que empacan y vámonos, y miran al que está allá, porque existe algo que se llama receptores, y el uno mira al otro y como que se leen las miradas y dice, esto está como maluco aquí, vámonos, y pullan el burro y se van. Señor, bueno, disculpe eso de burro. Y vienen ellos y arrancan y se conectan y se ponen de acuerdo y se van. Y viene el enemigo y les arrebata el manto, porque mientras estaban allí en ese lugar, Dios los había dotado de poder, de unción, de gloria, porque Dios es un Dios de propósito. Por eso, amigo que me está escuchando, yo no sé en el momento que el enemigo te está poniendo. No le estoy hablando a los de la iglesia, porque sé que los de la iglesia lo tienen bien claro, porque esta doctrina la enseñamos en la iglesia. Le estoy hablando a los amigos que no se congregan con nosotros. ¿Qué te está bombardeando en esta temporada de cuarentena el enemigo? ¿Qué propuestas te están seduciendo? ¿Qué te está atacando? ¿No tienes para pagar los servicios? ¿No tienes para pagar el arriendo? Mira, y eso que tu Dios no es poderoso. ¿Y ahora cómo vas a hacer servicio de 2 meses? ¿Y cómo vas a pagar los arriendos? ¿Y cómo vas a sostener tus hijos? Y vienen las propuestas, y en el momento en que Él te confronta y te dice, ay, no es que eres uno de ellos, echa para acá, te vamos a echar mano también para que te pase lo mismo que le pase, para llevarte al madero con Él. Y lo primero que hace es renunciar, sale corriendo y se deja quitar el manto. No te dejes quitar el manto. No te dejes, señoras y señores, quitar el manto, que te quiten todo, que te quiten casa, que te quiten lo que quieran, pero que nunca te arrebaten el manto, porque el manto representa la presencia del Espíritu de Dios a través de la palabra en tu vida. ¿Será verdad o será mentira, pueblo de Dios? Alerta, 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 porque el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir. Él está ahí para dañar, Él ha venido para derribar la familia, los hogares, los hijos, la empresa. Pero usted, como hijo de Dios, aunque lo agarren por causa de la palabra de Dios en el día malo, usted puede enfrentarlo. Sí, va a temblar y de pronto pueden suceder, se va a mojar allí, de que quizás allí en la falda, en los pantalones, no importa, porque una cosa es yo contarlo y otra cosa es que usted le pongan una pistola en la frente. ¿Cómo reacciona? ¿O cómo sentiría usted que lo lleven por causa del evangelio a la muerte? Es posible, de pronto el que no lo haya vivido no puede contarlo. Es posible que usted como hombre, yo como hombre sintamos miedo, pero que cuando eso venga, que aleluya, que no importa cómo nos volvamos pedazos del miedo en el momento, pero que en ese mismo momento, valga la redundancia, jamás, diga conmigo, jamás podamos negar al Cristo de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El muchacho, cuando fue confrontado, señoras y señores, el muchacho se salió por la tangente. No lo culpemos, era joven, tenía miedo, sintió miedo. Usted y yo podíamos, pero estamos poniendo el ejemplo. Tenemos que avanzar y seguir en medio de las circunstancias, seguir como viendo al invisible. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Ese Dios maravilloso tiene poder. ¿Qué va a pasar en el momento en que seas confrontado? ¿Cuál sería tu actitud, predicador, verdad? Muchas veces he tenido miedo. Muchas veces he salido por la tangente porque he visto muy difícil el camino del evangelio, pero no importa. Yo no vengo aquí a hacerte sentir mal. Yo vengo aquí a decirte que Dios tiene el control. Pedro lo negó, y quizás usted no era más fuerte que Pedro. El joven, ¿para qué acusarlo? Por lo menos él tuvo la intención de ir, aunque cubiertico ahí, detrás de los escuadrones sanguinarios, malévolos que habían aprendido a Jesús. Pero él iba, se atrevió. En el momento cuando sintió el pánico, como usted y yo puede suceder, se fue corriendo. Es posible que él después se hubiese arrepentido
Y hasta creo que si amaba a Jesús debió llorar a lágrimas tendidas allí, diciendo: ¿por qué no fui capaz de enfrentar cuando Él dio su vida por mí y yo salí huyendo por miedo a lo que me podía pasar? Señoras y señores, ¿será verdad o será mentira? Dios es poderoso, Dios es grande. ¿Cuántas historias en nuestras vidas han pasado que en un momento de crisis, en un momento de dificultad, en un momento sin salida, hemos salido nosotros por la tangente y hemos permitido que el enemigo, que los verdugos, que los principados y potestades y aún nuestros enemigos lograran su objetivo, que nos quitaran a nosotros el manto? Porque lo que siempre ha querido el enemigo es: yo le quito el manto y lo desarmo, le robo, le arrebato el manto y lo dejo desprotegido. Pedro, cuando el ángel llegó allá, le dijo: Pedro, levántate. Estaba dormido ya esperando la muerte, pero gloria a Dios que la iglesia estaba clamando y gimiendo allá, orando y clamando, orando y clamando. Pedro ya esperaba la muerte, mientras que los soñadores que estaban en las iglesias diciendo: no, creemos que Dios va a hacer algo porque todavía el tiempo no ha llegado para él. Y él estaba, y el ángel entra a la prisión y le dice: levántate, Pedro, ciñe tus pies, ciñe tu cintura y envuélvete en tu manto. Predicador, dígame, ¿qué nos quiere enseñar usted? Permítame, para allá voy. Lo que yo quiero enseñarle a usted, señor escéptico, es que no importa pruebas, luchas, dificultades, situaciones adversas, el hijo y la mujer de Dios van a vivir en esta vida. Pero Él ha prometido que nosotros tenemos que ser valientes, porque la Biblia dice, y Él mismo nos los enseñó en su palabra. Él dice: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Que te quiten todo, pero nunca dejes que te quiten lo que Dios te ha enseñado y el manto y la unción que Dios te ha dado. De pronto me escuchará un amigo diciendo: estoy llorando porque parece que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A mí me pasó, pues no iba allí cuando llevaban al maestro, pero sí, por causa del evangelio no soporté y me fui. Y mire cómo estoy, andrajoso espiritualmente. Me quitaron el manto, ya no siento deseo de orar. Desde que me fui del lugar donde Dios me había puesto, lograron el objetivo. Por mucho que quiero orar, clamar, buscar la presencia, siento que hay algo dentro de mí que no me hace sentir igual como me sentía antes. Te robaron el manto, muchacho. Te robaron la cobertura, te robaron la identidad que Dios te había dado. Pero todavía tienes tiempo para hacerlo. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. De pronto me preguntará el amigo que llegó apenas a la sintonía: ¿qué está pasando? ¿Qué está enseñando ese señor? Discúlpeme, amigo, discúlpeme. Le voy a decir qué es lo que yo estoy hablando. Estoy leyendo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 51 en adelante. Un título que dice: el joven que huyó, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, o sea, dejando el manto, huyó desnudo. No entiendo nada, señor. Tranquilo, usted llegó tarde, ya le voy a explicar. Y si usted quiere la repetición, entra a nuestro canal en YouTube, Shekinah La Voz TV, y puede escuchar la repetición de este mensaje. Ya le hablé del manto. Se dejó el muchacho, claro, inexperto, no tenía experiencia, no había sido investido por el poder del Espíritu Santo. Por eso la importancia del cristiano, del hombre y la mujer de Dios que anhele el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Biblia: mas recibiréis poder, señoras y señores, cuando venga sobre nosotros la llenura del Espíritu Santo. Es palabra de Dios. ¿Quién lo dice? La Biblia.
la palabra de Dios, el libro más leído del mundo. ¡Qué palabra más hermosa! Lo segundo, dice que se fue desnudo. Se fue tal cual como lo habían encontrado antes de escuchar las enseñanzas de Jesús. El miedo le hizo perder el manto y volvió a estar en el mismo lugar, o a comportarse, o a empezar antes de haber conocido la verdad del Maestro de Maestro. ¿Será verdad o será mentira? Señoras y señores, juzguen ustedes. Lean la palabra. Lean la palabra. 3:52. Mas él, dejando la sábana, oiga, dejando la sábana, huyó desnudo, dejó su manto allí tirado y se fue mostrando su desnudez. Dejó por miedo lo que había experimentado, conocido y vivido con Jesús. Repito, si él siguió a Jesús y expuso su vida para ir detrás de los que aprendieron a Jesús, de esos soldados maquiavélicos, era porque él sentía un gran afecto por Jesús de Nazaret. Pero en el momento en que fue enfrentado, le pasó como Pedro, no pasó la prueba. Es posible que a usted y a mí, en ciertas circunstancias, nos ha pasado lo mismo. Pero no importa. Yo no vengo aquí a juzgarlo a usted, porque si hay alguien que más debe ser juzgado, debe ser el que lo está exponiendo en este momento. Lo que Dios trata de decirnos a nosotros es que momentos buenos no van a vivir por causa de Jesús, pero no importa que aunque se den cuenta que usted hace parte del ejército de Dios y lo confronten, usted no suelte su manto. Suelte cualquier cosa, pero no suelte su manto, no suelte su cobertura, no suelte la unción que Dios le puso a usted. Hayan crisis, hayan hambre, hayan dolor, hayan persecución, hayan pleito, lo saquen de la casa, lo saquen del empleo, se vaya ese hombre, se vaya esa mujer, se vaya ese hijo, lo saquen a usted por causa del Señor de esa casa, papá y mamá, no importa, aleluya. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Es palabra de Dios. Allí está una enseñanza poderosa. Un joven arriesgado se atrevió, se expuso, pero en el momento en que fue descubierto, salió por la tangente y soltó su manto. A diferencia de Eliseo, Elías le dijo: vete, que voy a ser arrebatado. No, señor. ¿Quién dijo que yo me voy a ir de usted? Vive Jehová y vive tu alma, profeta, que no te dejaré. ¿Crees que yo he dejado mis puntas de huella, mis tierras, mi familia, mi parentela, mi riqueza, para venirme acá para que tú me digas ahora que te vas, que vas a ser raptado y yo me quede aquí? No. Donde se ha raptado a usted, yo voy a estar ahí, porque yo anhelo ser sucesor de lo que usted va cargando. Y mire que cuando los caballos de fuego vinieron, carros de Israel, hombres a caballos y carros de Israel, y cargaron a Elías, aleluya, por ser él el valiente, arrebató el manto. El joven huyó, Pedro lo soltó. Y vemos en la historia muchos hombres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que soltaron. Demas abandonó a Pablo en el momento de la crisis, les dio miedo, porque los estaban matando, los metían en la cárcel y se fueron. Demas me abandonó, y empieza a hablar de otros personajes que en el momento de la prueba, de la confrontación, dijeron: ¿yo? No, señor. Ay, Dios mío. Viene algo que se llama ecumenismo, y ya el anticristo lo tienen listo ya. La unión de todas las iglesias. ¿Cuánta gente
por miedo a la persecución, a que los pongan presos. Bueno, los que se queden. Porque Dios ha prometido, señoras y señores, que antes de que venga el ecumenismo, la unión de las iglesias, ya Cristo nos ha levantado de esta tierra. Sea el nombre de Jehová bendito. Alguien puede decir amén ahí donde está la iglesia del Señor congregada en esta mañana. Aleluya. Aquellos que se queden, muchos soltarán su sábana y saldrán corriendo. Pero el anticristo los morderá, los alcanzará donde están. Por eso tenemos que estar alerta, alerta familia, alerta pueblo, alerta mundo entero. Las maquinaciones del diablo son veraces y certeras, pero Dios nos da la victoria. La Biblia dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. El joven que seguía a Jesús, cuando lo apresaron, lo prendieron, pero cuando fue descubierto, señoras y señores, él salió, soltó el manto y se fue. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. No quiso enfrentar la realidad de lo que se iba a vivir en ese momento de la historia en los tiempos de Jesús. Predicador, dígame, Señor, usted me dejó sin palabras. Yo no, disculpe, el Espíritu Santo. ¿A qué le has salido huyendo? ¿A qué le has salido huyendo? ¿El problema te ha llevado de tal manera que le has dado la espalda a Jesús? Las crisis del momento, monetarias, te han llevado contra el muro y le has dado la espalda al Señor. ¿Qué pasa? ¿Usted qué cree? ¿Cuál es la pregunta que usted se hace hoy? No importa cuántas veces haya soltado el manto. No importa que usted haya venido ahí siguiendo a Jesús, encubierto ahí con una sábana. Lo importante es que Jesús ve el corazón, la intención, que a usted le interesan las cosas de Dios. Pero aunque usted haya soltado el manto, levántese, Señor, levántese, señora. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Los enormes brazos de Jesús están abiertos para que usted vuelva a ser mejor que aquel que soltó el manto. Porque ahora tu tropiezo, tu caída, tu huida no te ha dejado nada bueno. Pero ahora vienes con más experiencia y vienes con autoridad para decirles a los que vienen detrás de ti: miren, nunca lo vayan a negar, nunca se vayan a avergonzar, nunca vayan a venir cubierto porque les da pena que los vean que hace parte de los del ejército de Él. No, que quítese de allí, que vean la cara y mire hacia el firmamento, que no nos avergonzamos de Él, porque es poder de Dios para salvación. Y Pablo lo expresaba en uno de sus versículos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es dinamita de Dios. Que jamás nos avergoncemos del Dios que nos los ha dado todo. ¿Qué era usted cuando no conocía a Jesús? ¿Qué era yo cuando no conocía a Jesús? Todo lo que somos, mire alrededor suyo, todo lo que tiene. Le pregunto, ¿era merecedor usted de eso? Pero a Dios le plació. ¿Sabe por qué? Porque con amor eterno, Él nos ha amado, Él nos ha mirado. Mujer, levántate. Hijo, levántate. Descarriado, vuélvete al Señor. No te dejes acribillar más allí de las tinieblas. Es verdad, predicador, dígame, me quitaron el manto, lo tiré, lo dejé tirado y me volví al mundo. No importa, a lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Vas cargando, muchacho, muchacha, hija de Dios, vas cargando una profecía.
Vas cargando una promesa. Levántate desde el momento en que te levantes. Mi Dios ha prometido que la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. No importa lo que hayas hecho, no importa que te tiren dedo, que no crean en ti, no importa que se burlen, no importa. Después que Dios te quiera, viva Dios. Porque el diablo va a querer que te roben el manto, que te quiten el manto, que te roben la palabra que te ha formado y te ha levantado. El manto representa autoridad. Diga conmigo, autoridad. El manto representa estatus en Dios, nivel en Dios. El manto representa sello real, vestido sacerdotal. El manto representa identidad del hombre o de la mujer de Dios. No importa que te lo hayas quitado y te hayas ido corriendo mostrando tu vergüenza y tu desnudez. Ahí lo que vale es que tuviste la intención de seguir a Jesús. En medio de un momento difícil tuviste la valentía, y eso es lo que Dios ve, que hay algo dentro de ti que demuestra que amas a Dios, aunque en este momento estés caído, pero sé que amas a Dios. El mensaje va para que te levantes en el nombre poderoso. Hay un batallón, hay un ejército, hay unos escuadrones, hay uno de las fuerzas especiales del cielo que nomás están esperando que usted mujer, usted hombre, usted joven vuelva a tomar el manto, se vuelva a vestir con la armadura de Dios, y van a ir al frente, a la línea de fuego, para cobrarle todo lo que el diablo te quitó cuando te hizo por causa del miedo y del temor y de la vergüenza de seguir a Cristo. Te robó lo que Dios te había dado y te mandó desnudo para el mismo lugar donde Dios te encontró. Pero el tiempo ha llegado. Por eso quiero decirte, no importa cuál circunstancia habidas y por haber, Dios es poderoso y grande, fuerte y temible. ¿Será verdad o será mentira? Dios te bendiga. La palabra ha sido expuesta. De pronto habrán miles de interrogantes, quizás otros ni le han prestado atención. Bueno, no importa, ese mensaje no fue para usted, pero para aquellos que han sido movidos por el Señor, si soltaste el manto, vuelve a agarrarlo, vuelve a cogerlo. No salgas por la tangente huyendo cuando seas visto y sorprendido que sigues cubierto allí con una sábana. A Jesús, quítate el miedo, deja que el miedo se vaya, deja que el pánico se vaya, para que Dios haga la obra poderosa en ti. Y se fue desnudo, mostrando su vergüenza. Si el manto representa autoridad, unción, realeza, sacerdocio, ¿qué representa la desnudez? Usted me preguntará, sí, señor predicador, ¿qué representa? Explíquemelo, por favor. Se lo voy a explicar. La desnudez representa el estado crítico del hombre como Dios, el cual Dios lo encontró. O sea, él al soltar el manto salió para encontrarse con la situación crítica de cómo el que él iba siguiendo, aunque encubierto, Dios lo encontró a él por algo que se llama miedo, falta de identidad y falta de carácter, que a cualquiera de nosotros en un momento de crisis nos puede pasar. Por eso la Biblia dice, señoras y señores, que el que esté firme, que el que crea está firme, mire que no caiga. No se trata de señalar al muchacho. Yo lo que estoy aquí es premiando y admirando, elogiando su valentía. Por eso lo narran, lo dejan en 2 versículos. En medio del arresto de Jesús y en medio de Jesús ante el concilio,
Meten en la historia los comentaristas bíblicos. En el 51, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Desnudo. Pero Dios está allí. Los brazos de Jehová no se han cortado para guardar a Israel. ¿Será verdad o será mentira? Señoras y señores, es verdad, es verdad. Descarriado, este mensaje va para usted. ¿Vas a seguir en ese lugar donde el enemigo te tiene allí? Eso representa la desnudez, representa volver a la esquizofrenia de donde Dios te sacó. Esa desnudez representa volver a la vileza de donde Dios te sacó. De pronto te sacó del alcohol, de la droga, te sacó de las inmoralidades sexuales, de donde Dios te sacó de la ruina, del caos de la muerte, sentenciado a muerte, y ahí vino Dios. Eso de desnudez representa volver al lugar, al Lodebar, de donde el Hijo con sello real lo fueron a internar. Pero usted no pertenece a Lodebar. Usted tiene sello real y usted ha sido llamado para comer en la mesa del Rey que le ha dado vestidura real, o le devolverá a usted las vestiduras reales por derecho legal. No dejes que el enemigo te tenga como te quiere tener. Escapa por tu vida. Descarriado, el tiempo es ahora. Repite conmigo esta oración. Padre, te doy gracias porque una vez más me llamas la atención. Dios mío, tengo un problema, que apenas llega el problema, la crisis, Señor, me criticaron, me murmuraron, me dieron mal testimonio mis líderes en la iglesia, y lo primero que hice fue salir huyendo y soltar el manto, pero no enfrenté ese momento, y desde que salí huyendo, mi vida no es igual. He aprendido siempre que con el escapismo trato de solucionar todos los problemas, pero lo único que veo es que me va separando de la gracia, del poder y de la unción del Dios que me había dado el manto que había soltado. Te pido perdón, Señor, por mis pecados y por mis faltas. Perdona mis pecados, perdona mis errores. Hoy me levanto, Dios, y te pido que me ayudes a levantar mis brazos caídos. Me vuelvo a ti, Dios, y tan solo me dieras la oportunidad, Cristo de la gloria, de yo levantarme, volveré a estar en la línea de fuego. Si tan solo me ayudaras, Señor, vestirme de guerra, volvería a tomar el escudo, la espada, el yelmo, aleluya, me pondría mis botas e iría a defender la causa tuya por las calles de esta ciudad, en medio de una crisis y de una ola de muerte mundial. Padre, hoy me sacudo y me levanto en el nombre poderoso. No tengas en cuenta mis pecados. Sé que el enemigo, desde que solté el manto, me llevó a lo peor, a tocar fondo, pero hoy me levanto en el nombre de Jesús y con la ayuda tuya. Y te pido, Dios, que aunque no sea digno de ser llamado tu hijo, recíbeme como uno de tus jornaleros y ayúdame a permanecer firme y no volver a soltar el manto cuando sea descubierto que yo soy adorador tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. En medio de los ataques, de las pruebas, de las dificultades, aunque bombardeen nuestra fe, nos fortalecemos en el Dios que todo lo puede. Señor, gracias. Vuelve a escribir mi nombre en el libro de los salvados y sosténme con la diestra de tu justicia. Amén y amén. Pecador, dígame, predicador, ¿usted por qué me ofende tanto? No te estoy ofendiendo, siempre te lo he dicho.
Así nos llama la Biblia, pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quieres abrirle el corazón a Dios después de haber escuchado esta historia? Para aquel que seguía y trataba de seguir a Dios, pero cuando fue sorprendido, soltó la sábana, el manto y se fue corriendo, porque no tenía el carácter para enfrentar lo que en ese momento se estaba viviendo con los que seguían a Jesús. Predicador, ¿sabe una cosa? Dígame, ¿qué historia más tremenda? Bueno, me alegra que la haya escuchado. ¿Y qué piensa usted? Pues no me queda otra que abrir el corazón a Dios, porque yo también, así como he hecho ese joven, muchas veces yo he negado a Jesús. Bueno, mi hijo, qué bueno que usted lo reconoce. Entonces, repita conmigo esta oración. Sí, Señor, yo la voy a hacer. Entonces repita conmigo, amigo. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Tu palabra es verdad. Esta historia me ha conmovido y yo soy testigo directo con mi vida propia y de hombres que han estado alrededor y mujeres que han estado alrededor mío, que los he visto que en el momento de la crisis, cuando lo confrontan por seguir a Jesús, salen huyendo y le dan la espalda a Jesús y vuelven al lugar de donde Jesús los encontró. Pero tan grande es el amor de Dios que Él va otra vez allá, y si Él quiere que sean levantados, Él los levanta, porque tan grande es el amor de Dios. Padre, tu palabra me ha persuadido, me ha confrontado. Perdóname, Señor. Te pido perdón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. He pecado contra el cielo y contra ti. Borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida, y a partir de hoy dejo de ser criatura y paso a ser hijo tuyo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por esa oportunidad que tú me das, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor amado, gracias. Bendito tu nombre. Gracias, Señor.